Nos gustaría también ampliar un poco, maestro Mauricio, esta propuesta que diría usted que sería a lo mejor algo viable, porque también la discusión es si es viable o no es viable, o sea, ¿se podría aplicar? ¿Y bajo qué factores? Yo creo, perdón Mauricio, yo creo que sí es viable, o sea, creo que en esa parte, como bien comentaba el licenciado Mauricio, la reducción de la jornada no es perjudicial para nadie. El tema es cómo se va a implementar. Creo que viene de la mano, insisto mucho en el tema de capacitar al trabajador, de meterlo en esa cultura de productividad, pero creo que también el Estado, a manera muy personal, debe también intervenir, ¿no? Porque al final del día, pues existen muchos programas, ¿no? Para la mujer, para la familia, para los niños, etc. Pero igual a lo mejor para los emprendedores o para el apoyo al primer empleo, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que también México necesita un plan, un programa como Estado, donde culturalmente, insisto, se llegue a un punto donde cambiemos como sociedad, que todos pensemos en sumar, en ese tema de meternos la idea de que debemos de producir para ser mejores nosotros, para poder tener un mejor Estado, una mejor sociedad. E insisto, ¿no? Esa parte creo que también conlleva responsabilidades. Por eso también yo lo decía en un inicio, ¿no? Creo que el Estado muchas veces ha dejado cargas y ha dejado de dar apoyos, ¿no? Hoy en día, insisto, ¿no? El tema del salario, pues desaparece el subsidio al empleo, por ejemplo. Porque así esa es la realidad. Y entonces, pues esa parte ya hoy en día al patrón le pega. No tiene cómo acreditar un impuesto sobre la renta o cómo poder matar ese subsidio, porque pues ya no lo hay. Antes eso era, entre comillas, un beneficio que el Estado le daba a la parte patronal, pero hoy en día no lo tiene. Hoy en día en temas de seguridad social, pues prácticamente también, si hablamos de cuestiones de aportaciones, por ejemplo de retiro, cesantía y vejez, pues también se han aumentado el tema económico o de gasto, vamos a decir, no es gasto, es un costo, ¿no? Como tal, para la parte patronal. Entonces hoy viene el tema de la jornada reducida, y también si lo vemos desde el ámbito económico, hemos tenido empresas que nos preguntan, oye, ¿qué voy a hacer? Porque, como bien lo decía Mauricio, hay de empresas a empresas. Por ejemplo, una empresa que es totalmente operativa, bueno, en su mayoría es operativa, poniendo ejemplos, sector mueblero, el sector de la industria textil, pues tienen un sinnúmero de trabajadores y obviamente ellos tienen compromisos que cumplir. Entonces, las jornadas que tienen, pues están pensadas a 6 días de 48 horas. ¿Qué van a hacer en la parte económica? Porque eso también en una manera inmediata, por eso yo digo que tiene que ser paulatino. Sí se tiene que dar, pero que tiene que ser por etapas. O sea, a lo mejor, como en Sudamérica, se implementó en el primer año, por poner un ejemplo, se disminuyó la jornada de 48 a 46 y luego a 44. Entonces no fue algo de manera drástica. Pero lo que quiero llegar es, ¿qué va a pasar con esa empresa si lo haces de manera inmediata? Esa textilera o esa de muebles, que su capital humano es operativo. Entonces, ahí creo que la parte económica, escuchaba yo también a una de las diputadas que señalaba, es que estamos haciendo un cambio y una reforma que va a beneficiar a los trabajadores, sí. Y aparte vamos a generar más empleos. Creo que decir que vamos a generar más empleos también es una aberración desde mi punto de vista, con esta jornada de reducción, con esta jornada reducida. ¿Por qué lo señalaba ella que van a generar más empleos? Porque obviamente al reducirse la jornada, estos sectores que te estoy hablando, mueblero y textilero, pues van a tener que contratar más trabajadores. Pero lo que no se ha puesto a pensar esa diputada o esa legisladora es que si yo tenía 1,000 trabajadores, los que saben, empresarios y que lo viven, y los trabajadores, pues los costos sociales son, pues obviamente sí son una carga importante. Entonces, si tienes 1,000 trabajadores, ¿cuántos vas a contratar para ese día sábado o sábado y domingo? ¿Cómo los va a contratar? El hecho no nada más es de que contraten más trabajadores, hay que cumplir con obligaciones, darlos de alta en el IMSS, obviamente pagarle un salario. Como bien lo sabe el licenciado Mauricio, pues estamos impedidos a decir, lo voy a contratar por 3 horas y le voy a pagar la parte proporcional de 3 horas o de 5, porque la misma norma te obliga a que por lo menos le tienes que pagar el mínimo. Entonces, eso implica un costo bastante importante para las empresas. Ya hablamos de costos sociales, de salarios,
todo lo que implica y las obligaciones que conlleva. El hecho de timbrar también, por ejemplo, un recibo, te cuesta a la empresa. Entonces, así como estos ejemplos que yo te doy, pues también esa dinámica tiene que ponerse sobre la mesa de cuánto implicaría en costos para un sector empresarial. Y obviamente yo puedo pensar que si no se hace de manera correcta, pues muchas empresas pueden morir en el trayecto, porque va a ser imposible que sostengan esos gastos. O mueren o cambian la forma de trabajar, y entonces vamos a caer en otro escenario que tampoco le conviene a nadie, que es la informalidad. ¿Cuántas empresas dicen, bueno, pues yo tengo 1,000 trabajadores y si necesito 200 para ese sábado, pues mejor no los doy de alta porque me van a costar mucho? Me evito timbrados, me evito X o Y temas, pero prácticamente también si lo vislumbran de manera inmediata se puede caer en una informalidad, que tampoco es lo que queremos, ¿no? Porque al final del día un trabajador no asegurado, pues también es un riesgo. Y al caer en esa informalidad tampoco estarían obteniéndose los beneficios que de inicio tendría la propuesta, ¿no? Que es el beneficio al trabajador, a su tiempo de esparcimiento, a su beneficio psicológico y social, ¿no? Entonces, no sé si me permite, maestro Mauricio, que nos extienda también un poco esta idea que mencionaba sobre que se haga por secciones. Ya decía el maestro Gamaliel que va de empresas a empresas, es decir, no es lo mismo una empresa que tiene, no sé, miles de trabajadores en líneas de operación, pues en líneas de trabajo, a, no sé, una oficina que una tiene... parte administrativa, ¿no? Administrativo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, pues, una factor a tomar en cuenta para esta viabilidad? Sí, claro, opciones, bueno, en los foros de discusión se han presentado diversas opciones. Una de ellas fue que esta reforma se aplicara por sectores, desde luego. Desgraciadamente, creo que no existen propuestas concretas, es decir, hemos escuchado a personas que intervienen en estas mesas, en esos foros de discusión, y pues simplemente dicen que una opción sería establecer estos cambios por sectores. Pero yo creo que lo importante sería que un sector ya determinado dijera, esta es mi propuesta. Yo creo que para mi actividad económica, esta es la jornada o el cambio que puedo implementar para reducir la jornada y que finalmente el trabajador tenga un beneficio real en esa reducción de la jornada. Otra de las opciones que se han sugerido pues es que el cambio sea gradual, ¿no? Porque la propuesta actual propone disminuir tajantemente de 48 horas a la semana a 40, pero pues tal vez si estamos viendo todas estas complicaciones que existen en el mundo fáctico laboral, pues entonces podría ser una opción hacer una reducción gradual, estableciendo desde luego periodos determinados en los cuales se irá reduciendo de manera gradual la jornada laboral hasta en algún momento alcanzar por fin la jornada de las 40 horas. Y bueno, ya que hemos establecido un poco que esta propuesta tendría que tomar también en cuenta la productividad, el salario, el tiempo de trabajo, las horas de trabajo para los empleados y los sectores, ¿qué plazo podría ser quizás efectivo o viable, o qué tiempo tomaría para que sea efectivo y que también al mismo tiempo sea sostenible para las empresas? Porque definitivamente, pues a quien más le convendría, pienso yo, que las empresas continúen pues con una buena forma de administración es a los mismos empleados, que son quienes las están contratando. Entonces, ¿qué plazo tomaría o podríamos estimar para que fuera viable esta aprobación? Bueno, podemos suponer solamente que en los periodos ordinarios que tiene el Congreso, pues es los términos en los cuales se tendría que llevar a cabo la discusión y finalmente la aprobación. Sin embargo, en mi opinión, pues no es obligado que en este periodo ordinario, en el periodo ordinario actual, tenga que discutirse y forzosamente
terminar el proceso legislativo con ya la reforma discutida, aprobada y promulgada por el Ejecutivo. Yo creo que, aunque legalmente podría ser así, creo que no es lo deseable si no se establece una verdadera discusión, un verdadero estudio sobre las implicaciones y las posibilidades que tiene de aplicar realmente esta reducción de la jornada. Entonces, desde mi punto de vista, pues no hay ningún impedimento para que, de no agotarse plenamente la discusión de este tema, pues nada impide que termine el periodo ordinario, el primer periodo ordinario de este año, y se tenga que discutir en el siguiente. Yo creo que no debería haber prisas, ¿no? Yo creo que es un cambio muy importante, desde luego, y por lo tanto merece toda una discusión, un estudio amplio, porque si se llega a dar, me parece que es un cambio muy, muy relevante en el mundo laboral actual, sí, porque pues hemos visto que esta jornada ha permanecido durante muchos años sin cambios, ¿no? De hecho, desde la promulgación de la actual Ley Federal del Trabajo, la jornada ha sido la misma. Entonces, desde luego, es un cambio muy relevante. Entonces, a mi parecer, no hay necesidad de verse obligado a terminar este proceso legislativo en este periodo ordinario. Sí, ya nos esperamos muchos años. Desde luego es un tema urgente, o sea, tampoco podemos quedarnos discutiendo por años, ¿no? Indefinido, y nunca hacerlo. Sí, pero en definitiva tiene que ser un tema bien pensado, bien planeado y bien estructurado, porque pues lo de menos es aprobar, y pues conforme va pasando el tiempo es donde se da cuenta si su efectividad pues es real o no, y qué está pasando realmente cuando ya se hace efectivo. Entonces, decía usted, en las discusiones es bien importante que entren no nada más quienes legislan o quienes están pues proponiendo, sino también el sector empresarial, que son ellos los que están al frente de la discusión, ¿no? Serían ellos los afectados directamente. Entonces, ¿habría sectores que serían más beneficiados o no? ¿O cómo podríamos entender o interpretar si habría sectores que serían más afectados o más beneficiados con una reducción de la jornada? Desde luego puede haber sectores más, no quisiera decir perjudicados, pero sí que les afectaría más que a otros la reducción de la jornada. Claro. Desde luego esa situación se va a dar. Sobre todo el sector productivo, ¿no? El que se dedica a hacer, no sé, cuestiones tangibles, ¿no? Lo decíamos como par de ejemplos, sector mueblero, textilero, pero puede ser alguna empresa que se dedique a la inyección de plástico, la puede maquila. ser la industria metalmecánica, ¿no? O sea, son cuestiones que sí o sí necesitan el esfuerzo físico para poder generar esa producción. En el tema administrativo, pues prácticamente sí trabajas con base a resultados, pero es un resultado que al final del día, pues entregas un proyecto o entregas en materia jurídica, entregas un contrato. O sea, el tema es cuando hay un esfuerzo físico, creo que ahí se implica de cierta manera una afectación en esos sectores, porque necesitarías, insisto, ¿no? En el ejemplo que dábamos anteriormente, pues de mayor número de trabajadores para cubrir las necesidades, ni siquiera tuyas como proveedor, y obviamente de entrega hacia tu cliente, ¿no? Porque al final del día también esos proveedores tienen que cumplir con contratos, ¿no? Si yo te pido, ¿sabes qué? Elabórame 1 millón de prendas, ¿en cuánto tiempo las vas a hacer? Si tú antes de la reforma te aventaste ese compromiso, y a lo mejor era un tiempo de 3 meses, por poner un ejemplo nada más, no puede ser a lo mejor a 6 meses, eso lo conoce mejor ese sector que yo, pero lo que quiero llegar es, tú tienes que cumplir sí o sí, porque al final del día a lo mejor ese proveedor le llega a cumplir a uno que está en el extranjero, poner un ejemplo Estados Unidos. Entonces los contratos también son muy delicados, sí o sí va a tener que cumplir, entonces él va a tener que absorber esos costos para poder cumplir un contrato que ya tenía pactado. Entonces hay que verlo desde esa arista, y tú comentabas la parte de cómo lo podemos hacer, si es de manera gradual y demás. Pues creo que sí es desde mi perspectiva, insisto, sería lo ideal. Como bien comentaba el licenciado Mauricio, sí o sí tiene que darse, porque es una necesidad también para que el cambio se pueda llevar a cabo y un beneficio hacia los trabajadores. Pues sí es viable, obviamente,
Pero aquí, por ejemplo, Chile establece esta parte también y entra en un proceso de reducción de la jornada. Entonces ellos lo propusieron a 3 etapas, ¿no? Ellos tienen de 45 horas a 44, ¿no? Y después de esas 44, pues dicen, bueno, va a bajar en la segunda etapa a 42. Y en la tercera y última etapa, pues bajará a 40 horas semanales. Pero ellos lo hacen de manera gradual. Y entonces ahí es donde yo también comento, ¿no? Podemos aprender también de los demás que ya han implementado este tipo de modelos o de buenas propuestas o buenas prácticas. Y también, por ejemplo, hablaba yo de otros países que ya hoy en día han probado el tema de los 4 días semanales. Pudiera parecer absurdo, pero pues en su experiencia, pues sí les ha llevado a mejora. Pero para que ellos llegaran a 4 días, pues obviamente tuvieron que seguir también un proceso. No fue de manera inmediata. Entonces, por poner un ejemplo, fue Estados Unidos, España, Bélgica. Entonces, sí hay ya países de los cuales podemos recoger también, porque al final del día somos seres humanos y nos puede servir la experiencia que han vivido otros países, ¿no? Sí, sin duda no tiene por qué ser un tema tajante, así de estás a favor o estás en contra y que no haya puntos medios. De hecho, justo es la idea que se tomen en cuenta todas las perspectivas para que beneficie a la mayor cantidad de gente, ya sean trabajadores, ya sean empresarios.